bajo las lámparas de cristal que colgaban del techo como racimos de luz, el salón principal del Hotel Mirador Real brillaba con un lujo que intentaba maquillar los secretos de quienes caminaban sobre su mármol pulido. Era una noche de gala, un evento benéfico donde las sonrisas costaban más que las joyas y las miradas se medían como monedas en una subasta silenciosa. Entre ese mar de brillo, Camila Llorente avanzaba con pasos firmes, aunque por dentro sintiera que cada latido amenazaba con quebrarse. Llevaba un vestido azul medianoche que abrazaba su figura con elegancia y un recogido alto que dejaba ver su cuello estilizado, pero nada de eso lograba disipar aquel peso familiar que llevaba desde hacía semanas, la presencia de su ex prometido, León Arizmendi, un hombre que dominaba eventos sociales como quien controla un tablero de ajedrez. Él siempre había sido hábil para manejar apariencias, pero mucho más hábil para destruirlas. Camila lo vio desde lejos, rodeado de un pequeño grupo que reía a carcajadas, como si ella fuera un chiste que él contaba con orgullo. Su mandíbula se tensó. Sabía que esa noche habría comentarios, burlas disfrazadas de bromas y probablemente alguna humillación bien calculada. León disfrutaba exhibirse, y más aún si podía recordarle al mundo que él había sido quien la dejó, o al menos esa era la versión que él repetía. La verdad era mucho más amarga, pero Camila llevaba semanas evitando que esa verdad saliera a la luz. Lo que no sabía, lo que nadie sabía, era que alguien la observaba desde el fondo del salón. Una figura silenciosa, vestida con un traje oscuro impecable, cuyos ojos seguían cada uno de sus movimientos. Alguien que no pertenecía a ese evento por casualidad. Cuando Camila llegó a su mesa asignada, una pareja mayor la saludó con afecto. Ella respondió con su habitual cortesía, aunque su pecho ya comenzaba a agitarse. Había visto a León moverse entre mesas, acercándose con esa forma arrogante de caminar que siempre anunciaba problemas. Tomó aire. Sabía defenderse, pero aquella noche él parecía especialmente decidido a convertirla en espectáculo. Camila dijo León, apareciendo junto a ella como un reflejo oscuro. No sabía que seguirías asistiendo a estos eventos después de... Bueno, su sonrisa cínica destilaba veneno, después de que todo se derrumbó. Varias miradas se giraron hacia ellos, exactamente lo que él quería. Camila mantuvo la calma. El mundo no se detiene porque tú decidas inventar tragedias, León. Él soltó una carcajada breve, exagerada. ¿Inventar? Vamos, Camila, no podemos mentirle a la gente. Tú y yo sabemos quién no estuvo a la altura. Sus ojos la recorrieron como si fueran bisturís, aunque debo admitir que el vestido intenta hacer milagros. La pareja a su lado bajó la mirada, incómoda. Camila sintió el golpe, pero no se quebró, no frente a él. Había tardado demasiado en reconstruirse como para permitir que un comentario barato la destruyera. Tu inseguridad sigue siendo más grande que tu ego, respondió con voz serena. Alguien cerca dejó escapar una risa contenida. León frunció el ceño, pero recuperó la compostura enseguida. No bastaría con un comentario suyo para derrotarla. Eso lo irritaba profundamente. No te preocupes, añadió él, dando un sorbo a su copa. Hay quienes nacen para observar la vida de lejos y quienes nacemos para tomar el centro del salón. No todos pueden estar a mi altura o mantener el ritmo, pero está bien, algunos simplemente no son suficientes para ciertos mundos. Camila sintió la punzada inevitable, pero antes de responder, observó algo extraño. Varias personas estaban mirando detrás de León con cierta curiosidad, incluso respeto. Ella también giró la vista, y allí estaba él, el hombre del fondo del salón. Se había adelantado unos pasos. Su porte era imponente sin esfuerzo, su mirada penetrante.
y aunque no llevaba ninguna insignia visible, todos parecían reconocer su presencia. No era famoso, pero se notaba que era alguien cuya influencia se medía en silencio, no en ruido. Camila sintió un estremecimiento. No sabía quién era, pero había algo en su expresión. Compasión, interés, protección. No estaba segura. León notó la dirección de las miradas y se volvió irritado. ¿Y tú quién? Pero el hombre no lo miró. Solo observaba a Camila, sin parpadear, como si ya supiera todo lo que había ocurrido antes de que ella entrara en ese salón. Camila no dijo nada, pero su respiración cambió. Algo dentro de ella, quizá intuición, quizá esperanza, reconoció que esa noche no terminaría como León planeaba. Cuando la orquesta cambió de melodía y un súbito silencio se instaló antes del siguiente compás, el hombre finalmente dio un paso más, un movimiento ligero que, sin embargo, alteró la energía del lugar. Y León, por primera vez en la noche, dudó, porque ese hombre no destacaba por gritar, por reír fuerte o por llenar el espacio. Destacaba porque el salón entero, sin darse cuenta, comenzaba a girar alrededor de él. Camila sintió cómo su destino empezaba a moverse también, como si esa mirada silenciosa fuera la antesala de un capítulo que nunca imaginó vivir. Y aunque todavía no lo sabía, la humillación que León preparaba para ella sería la última que él tendría oportunidad de intentar, porque el hombre que la observaba desde el fondo del salón no era cualquiera, y había venido por ella. La música volvió a llenar el salón con un ritmo elegante, pero para Camila, cada nota parecía vibrar en un espacio distinto, como si el ambiente entero hubiera cambiado de textura. León, incómodo por la atención desviada, trató de recuperar su postura. Enderezó los hombros, acomodó su corbata y soltó una risa breve, intentando despejar la tensión que había surgido, pero era evidente que algo dentro de él empezaba a resquebrajarse. «No sabía que traías guardaespaldas ahora», Camila murmuró con burla, aunque su voz cargaba un matiz de inseguridad. Ella no respondió. Seguía mirando al hombre del fondo, preguntándose por qué su presencia la afectaba de una manera tan profunda, casi inexplicable. No era miedo, era una mezcla de alerta y calma, como si él fuera un faro en medio de un mar turbio. El hombre dio un último paso hacia adelante, lo suficiente para que su figura quedara bien iluminada. Su traje negro tenía líneas exquisitas, su postura era natural pero poderosa, y sus ojos oscuros, intensos, casi peligrosos, capturaban cada movimiento en el salón con la precisión de alguien que estaba acostumbrado a vigilar desde las sombras. Camila tragó saliva. ¿Quién era él? ¿Por qué la miraba así? León pareció notar esa inquietud. Se inclinó ligeramente hacia ella, murmurando: «No te emociones, debe estar observando la decoración o a otra persona. A ti nadie te mira así». La crueldad de sus palabras todavía tenía filo, pero ya no cortaban igual. Algo había cambiado, algo que León no lograba comprender. Antes de que pudiera seguir hablando, una de las organizadoras del evento se acercó a la mesa de Camila con una sonrisa nerviosa. «Disculpen, hay alguien que desea hablar contigo, Camila». León arqueó una ceja, divertido. «¿Un admirador? ¿O alguien a quien le debes dinero?» La organizadora lo ignoró, cosa que se notó demasiado. Sus ojos permanecieron clavados en Camila, con un respeto lleno de urgencia. «¿Quién es?», preguntó Camila, de pie sin saber por qué la voz se le había vuelto suave. La mujer dudó un instante. Luego observó hacia donde estaba el hombre del fondo. «No sé su nombre, solo dijo que era importante, muy importante». León soltó una carcajada. «¿Importante? Por favor, si fuera importante, estaría sentado conmigo, no en la oscuridad». Pero apenas terminó de hablar, el hombre dio un paso más. Ahora
caminaba hacia ellos, y el silencio cayó sobre un sector entero del salón. Camila sintió cómo su corazón se aceleraba. La organizadora retrocedió un paso, como si se hubiera quedado sin aire. Incluso León, que nunca perdía la compostura, apretó la mandíbula ante la sensación de estar frente a alguien que no se doblegaba ante nada ni nadie. El hombre se detuvo a pocos centímetros de la mesa. Miró a Camila directamente, sin pestañear, sin romper esa intensidad que parecía envolverla por completo. «Señorita Llorente», dijo con una voz grave, profunda, que resonó más allá de lo que parecía posible. «Necesitamos hablar». La forma en que pronunció su apellido hizo que Camila sintiera un escalofrío de reconocimiento. No lo conocía, pero su voz tenía algo familiar, quizás, como si hubiera sido parte de su historia sin que ella lo supiera. León carraspeó. «Disculpa, amigo, estás interrumpiendo. Estamos conversando aquí». El hombre lo miró por primera vez, no con enfado, ni con desprecio, simplemente con una frialdad tan absoluta que hizo que León diera un paso atrás sin darse cuenta. Fue apenas un vistazo, pero en ese segundo quedó claro que aquel no era un hombre común. Camila levantó la barbilla, tratando de mantener cierta distancia emocional. «¿Nos conocemos?». Él la observó un instante más, como si intentara encontrar palabras exactas para no romper un cristal invisible. «No, todavía no, pero esta noche era necesario que viniera». «¿A qué?», preguntó Camila, sintiendo cómo su respiración comenzaba a volverse más profunda. El hombre no respondió de inmediato. Dio un breve vistazo hacia León, luego hacia las personas alrededor, como si evaluara riesgos, movimientos, intenciones. Finalmente habló. «No puedo explicar aquí, pero alguien quería asegurarse de que estuvieras bien y de que no te faltara nada». La confusión de Camila se mezcló con una punzada de miedo. ¿Quién querría asegurarse de eso? No tenía familia poderosa, no tenía padrinos, no tenía protectores secretos, al menos no que ella supiera. León, intentado recuperar su control, soltó con sarcasmo. «¿Qué es esto? ¿Una escena de película barata? Camila está perfectamente bien. Si alguien quiere hablar con ella, que haga cita como todos los demás». El hombre volvió a dirigirle la mirada. Fue tan breve, tan elegante, pero tan demoledor, que León sintió cómo la sangre se le helaba. «No estoy aquí por ti», respondió él, «y ella decide si quiere hablar conmigo, no tú». Camila sintió algo en su interior romperse, pero esta vez para liberar, no para herir. Por primera vez en meses, alguien hablaba por ella sin interés propio, sin manipulación, sin tratar de poseer su historia. «Está bien», dijo ella suavemente, «puedo hablar con usted». León abrió los ojos, sorprendido. «¿Estás loca? No sabes quién es ese tipo». «Y tú tampoco», respondió Camila, mirándolo con una serenidad que él jamás le había visto. El hombre extendió una mano, no para tocarla, sino como una invitación a caminar juntos hacia un espacio más privado. Su gesto era respetuoso, calculado, y aunque no había cercanía física, Camila sintió una extraña seguridad. No sabía si debía confiar, no sabía si era una buena idea, pero algo en él, algo que no podía explicar, le decía que su vida estaba a punto de cambiar de una forma irreversible. Mientras caminaban hacia un pasillo lateral, Camila escuchó murmullos detrás, personas preguntando quién era ese hombre, por qué había ido a buscarla, qué historia se ocultaba allí. Y León, impotente, observaba su silueta alejarse, preguntándose por primera vez en la vida si había perdido algo que nunca supo valorar. Camila, sin mirar atrás, siguió al desconocido hacia ese pasillo silencioso, donde la música ya no llegaba. Y justo antes de que él hablara de nuevo, ella sintió que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría
todo lo que creía saber sobre sí misma. El pasillo lateral estaba casi vacío, iluminado por lámparas cálidas que proyectaban sombras elegantes sobre las paredes decoradas con molduras doradas. El contraste con el bullicio del salón era tan grande que parecía que habían cruzado a otro mundo, un mundo donde el ruido dejaba de importar y las verdades tenían espacio para respirarse. Camila caminó a unos pasos detrás del hombre, intentando ordenar el torbellino de sensaciones que la atravesaban. Había pasado de soportar humillaciones a enfrentar la presencia de un desconocido que parecía saber más de ella de lo que ella misma sabía. Cada movimiento de él era medido, silencioso, casi protector, pero también cargaba un aura de misterio tan densa que era imposible ignorarla. Cuando llegaron a un pequeño salón privado, él abrió la puerta y la invitó a pasar. Camila dudó un instante, pero finalmente entró. El espacio era elegante, con un ventanal que daba hacia la ciudad nocturna y 2 sillones tapizados en terciopelo oscuro. El hombre cerró la puerta detrás de ellos, no de forma intimidante, sino con una delicadeza que no coincidía con la fuerza que su presencia emanaba. Camila se mantuvo de pie, rodeando su propio brazo con la mano. ¿Va a decirme quién es?, preguntó con voz suave pero firme. El hombre respiró hondo, como si estuviera reuniendo las palabras en el orden correcto. Luego habló. «Mi nombre es Adrián Velasco». El apellido hizo eco en la mente de Camila, pero no lo reconoció de inmediato. «No lo conozco», admitió. Adrián asintió, como si esperara esa respuesta. «Pero tu padre sí me conoció». Las palabras la golpearon como un aguacero helado. Camila dio un paso atrás sin darse cuenta. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Él la observó con una mezcla de comprensión y gravedad. «Lo sé, y lamenté su muerte más de lo que imaginas. Pero antes de irse, dejó instrucciones muy claras sobre ti». El corazón de Camila empezó a latir con fuerza. «¿Instrucciones? ¿Sobre mí? No entiendo». Adrián avanzó un poco, pero mantuvo la distancia suficiente para no intimidarla. «Tu padre era un hombre muy diferente a lo que te hicieron creer. No era solo un empresario modesto como siempre te dijeron. Él tenía socios, tenía inversiones, tenía secretos. Y uno de esos secretos era que, si algo le pasaba, alguien debía protegerte». Camila sintió un nudo formarse en su garganta. «¿Protegerme de qué? Yo no tengo enemigos, no soy nadie. Eso crees», respondió Adrián con voz baja. «Pero tu padre dejó algo atrás, algo valioso, algo que muchas personas querrían. Y para llegar a eso, tendrían que ir primero por ti». Un escalofrío subió por la columna de Camila. «No, esto no tiene sentido. Si mi padre tuviera dinero, propiedades, lo que sea, lo habría sabido desde hace años. No si él quiso evitar que te convirtieras en objetivo», dijo Adrián. «Y no si quienes te criaron tenían razones para ocultarlo». Camila sintió que la habitación giraba ligeramente. Las palabras de Adrián estaban desarmando años de certezas y construyendo preguntas que ella nunca se había atrevido a pensar. «¿Está diciendo que mi madre me mintió?». Adrián no respondió de inmediato. Su mirada, sin embargo, confirmaba mucho más de lo que sus palabras se atrevían a decir. «Tu madre te protegió a su modo», añadió finalmente, «pero también ocultó partes de tu historia. Yo estoy aquí porque ha llegado el momento en que no podemos seguir esperando. La persona que debía contactarte antes nunca llegó a hacerlo, y eso significa que algo cambió». Camila apretó los puños, intentando controlar el temblor de sus dedos. «¿Y qué quiere usted conmigo? ¿Por qué ahora?». Adrián se acercó lo suficiente para que ella pudiera ver la seriedad absoluta en sus ojos. «Porque esta noche, frente a todas esas personas, alguien estaba evaluando si eras tan vulnerable como parecías.
y no pienso permitir que nadie más te utilice, te humille o te haga daño. El aire se volvió más denso entre ellos. Camila sintió una mezcla extraña de miedo, gratitud y algo más, algo profundo que nacía del tono inquebrantable de Adrián. «Pero no me conoce», susurró ella. «He conocido a miles de personas», respondió Adrián, «y sé cuando alguien intenta sobrevivir a algo más grande de lo que los demás imaginan. Lo vi en ti desde el momento en que entraste al salón». Camila bajó la mirada, vulnerada. «Yo no soy fuerte». «Te equivocas», dijo Adrián sin dudar. «Has sobrevivido sin saber quién eres realmente, y eso requiere más fuerza que cualquier otra cosa». Un silencio cargado se instaló entre ellos. Camila respiró hondo, intentando procesar todo lo que estaba escuchando. «¿Qué? ¿Dejó mi padre? ¿Qué se supone que estoy heredando? No puedo decírtelo todo ahora», respondió Adrián con suavidad. «Pero sí puedo decirte esto. Tu vida está a punto de cambiar. Y las personas que te subestiman, las que creen que eres débil, pronto descubrirán que estaban equivocadas». Camila sintió una punzada de emoción en el pecho. Era como si una parte de ella que había estado dormida durante años comenzara a despertar, a arder con una chispa nueva. «¿Y León?», preguntó ella. No por él, sino por todo lo que representaba. ¿Por qué lo miró así? Adrián entrecerró los ojos. «Porque no me gustan los hombres que disfrutan humillar a una mujer. Y porque él no tiene derecho a hablarte como lo hizo. Si depende de mí, será la última vez que te falte el respeto». Camila cerró los ojos un segundo, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. «No quiero que nadie salga lastimado por mi culpa. No vas a culparte por la crueldad de otros», dijo Adrián con una firmeza que la hizo estremecer. «Y no vine a causar problemas. Vine a evitar que los problemas lleguen a ti». Luego, como si quisiera suavizar la tensión, añadió: «Pero necesito saber algo más. Algo que solo tú puedes responder». Camila levantó la mirada, expectante. «¿Confías en mí lo suficiente como para seguir escuchando, aunque no entiendas aún todo lo que está pasando?» Camila sostuvo su mirada, insegura, temblorosa, pero decidida. «Sí», susurró, y con esa palabra su destino quedó sellado. El silencio que siguió a su respuesta pareció cargar el aire de una tensión completamente distinta. Ya no era un miedo incómodo, ni una incertidumbre que dolía. Era otra cosa, como el preludio de una revelación que llevaba años esperando ser pronunciada. Adrián la observó un momento más, analizando con cuidado la honestidad que había encontrado en ella, y luego asintió con suavidad. «Entonces, necesito que escuches algo que quizá no será fácil», dijo él, con una voz grave pero contenida. Camila sintió que su estómago se tensaba. Asintió también, aunque su respiración comenzaba a acelerarse sin permiso. Adrián caminó hacia la ventana que daba a la ciudad iluminada. Las luces reflejaban en su perfil, endureciendo su expresión. «Tu padre no murió de una forma tan simple como te hicieron creer», comenzó. «Y cuando dejó instrucciones sobre ti, no fue por paranoia ni exageración. Fue porque sabía que había personas vigilándolo. Personas interesadas en lo que él había descubierto antes de morir». El corazón de Camila dio un vuelco. «¿Descubierto? ¿Qué cosa?». Adrián tardó unos segundos en responder, como si sopesara cuánta verdad podía revelar sin ponerla en peligro. «Algo que compromete a una red de empresarios que han movido dinero sucio durante años. Tu padre trabajó con ellos sin saberlo al principio. Cuando descubrió lo que hacían, quiso denunciar. Pero antes de lograrlo, todo se vino abajo». Camila sintió como sus manos temblaban. «¿Está diciendo que lo mataron?». La pregunta salió casi como un suspiro. Adrián volvió la mirada hacia ella. Había dolor en sus ojos, un dolor que no parecía reciente, sino antiguo, arraigado. «Digo que su muerte no fue tan accidental como te contaron, y que su decisión de protegerte tenía razones de peso».
Camila dio un paso atrás, cubriéndose la boca con una mano. Ideas inconclusas se agolpaban en su mente, recuerdos vagos, conversaciones cortadas entre su madre y su padrastro, un silencio incómodo cada vez que el tema de su padre salía a flote. Todo encajaba de forma siniestra, pero su voz era apenas audible. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué nadie me dijo nada? Adrián exhaló lentamente. Porque mientras tú no supieras nada, eras invisible, ilesa, prescindible para ellos. Pero si descubrías algo, sus ojos se oscurecieron aún más, entonces te convertirías en un riesgo. A Camila le temblaron las piernas. Se sentó en el sillón más cercano, sintiendo que el mundo entero se inclinaba bajo sus pies. Toda su vida había sido una mentira cuidadosamente diseñada. Toda esa sensación de abandono, de insignificancia, de no pertenecer a ningún lugar, ¿había sido un escudo disfrazado de indiferencia? Adrián la observó un momento, respetando su silencio. Luego se acercó y se inclinó ligeramente, manteniendo todavía una distancia respetuosa. «Sé que es demasiado», dijo él, «pero hay algo que debes saber, algo que cambia todo lo anterior. Hace unas semanas descubrí que alguien había empezado a buscar tu nombre, no tu perfil social, no tus fotos, tu verdadero pasado». Los ojos de Camila se abrieron de par en par. «¿Mi verdadero pasado? ¿Sí?», respondió Adrián. «Y por eso vine antes de que ellos lo hicieran». Camila sintió un nudo en el pecho, que la dejó sin aliento. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Adrián negó con la cabeza. «No puedo darte nombres todavía, pero puedo darte certezas. No permitiré que se acerquen a ti. No permitiré que te utilicen como moneda de cambio. Y no permitiré que termines como tu padre». El silencio que siguió fue tan profundo que Camila sintió que podía escuchar sus propios latidos. Un escalofrío la recorrió de arriba a abajo. ¿Qué? ¿Se supone que debo hacer? Adrián se enderezó y respiró hondo. Primero, aceptar que no eres tan solo una mujer intentando salir adelante después de un mal exnovio. Eres alguien que forma parte de una historia más grande, alguien a quien intentaron borrar de los libros, pero no pudieron. A Camila le ardieron los ojos. No sabía si era miedo, rabia, tristeza o una mezcla de todo. ¿Y usted? Levanta la mirada, con voz temblorosa. ¿Por qué hace esto por mí? No tiene motivos, no me conoce, no sabe quién soy realmente. Adrián sostuvo su mirada como si pudiera ver más allá de sus dudas. Porque le prometí a tu padre que estaría ahí cuando llegara el momento, y porque hay lealtades que no desaparecen con la muerte. Además, sus ojos se suavizaron apenas porque vi suficiente esta noche para entender que nadie te ha defendido como mereces. Las palabras le golpearon una parte del alma que llevaba años adormecida. Nadie la había defendido sin pedirle algo a cambio. Nadie había apostado por ella. Nadie había hablado por ella con tanta firmeza. «¿Qué? ¿Pasa ahora?», preguntó finalmente. Adrián volvió a caminar hacia el ventanal. «Ahora debo enseñarte algo», dijo, sacando un pequeño sobre negro de su chaqueta. Lo puso en la mesa frente a ella. «Algo que tu padre dejó guardado durante años y que pidió que se te entregara cuando fueras lo suficientemente fuerte para entenderlo». Camila observó el sobre como si quemara. Sus dedos dudaron antes de tocarlo. «¿Qué hay dentro?». «La primera pieza de la verdad», respondió Adrián. Una mezcla de temor y curiosidad la recorrió. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una llave antigua, pesada, de metal oscuro, nada más. Camila frunció el ceño. «¿Una llave?». Adrián asintió. «Esa llave abre un lugar que pertenece a tu padre, un lugar que nadie más ha podido encontrar, ni debería encontrar». «¿Qué lugar?». Él la miró directo a los ojos. «El sitio donde guardó lo que los demás quieren, lo que lo mató, lo único que puede cambiar tu destino». La respiración de Camila se entrecortó.
La llave pesaba como si llevara el peso de décadas. ¿Y tengo que ir allí? Adrián negó con la cabeza. No sola. Camila tragó saliva. ¿Usted vendrá conmigo? Adrián sostuvo su mirada un segundo más, y por primera vez su voz perdió un poco de dureza. Camila, no voy a dejarte sola en nada de lo que viene. Camila sostuvo la llave entre sus dedos como si fuera un objeto vivo, uno que contenía memoria, miedo y un pedazo de su propia historia perdida. El metal estaba frío, pero su peso era tan intenso que parecía pulsar con significado. Por un momento, solo la observó, intentando imaginar qué lugar podía ser tan importante, tan oculto, que su padre lo había resguardado incluso después de su muerte. Adrián la miraba en silencio, atento a cada reacción. No era la expresión de un guardaespaldas, ni la de un desconocido obligado por un deber. Era una mirada que combinaba responsabilidad, respeto y una especie de conexión inexplicable que comenzaba a crecer entre ellos sin permiso. «Esa llave», dijo finalmente Adrián, rompiendo el silencio, «pertenece a una propiedad en las afueras de la ciudad, un taller antiguo, de aspecto abandonado, pero extremadamente seguro por dentro. Tu padre lo construyó años antes de tu nacimiento. Casi nadie sabía de su existencia». Camila frunció el ceño. «¿Un taller? ¿Mi padre tenía un taller?» «No, eso nunca lo mencionó mi madre, porque no podía», respondió Adrián con firmeza. «Tu madre sabía que mientras ese lugar estuviera aislado de tu vida, estarías a salvo. Pero sabía también que algún día tú tendrías que verlo». Camila apretó la llave. «¿Qué hay dentro? Archivos, documentos, evidencias». Pero también Adrián la observó con un dejo de ternura. «Recuerdos. Cosas que tu padre guardó para ti, aunque supiera que quizás nunca llegarías a verlas». Un calor inesperado le subió al pecho a Camila. Había pasado tantos años sintiendo que su padre era un recuerdo borroso, una historia incompleta que vivía más en silencio que en palabras. Pensar que él había dejado algo para ella, pensado específicamente para el día en que fuera lo bastante fuerte para enfrentarlo, la desarmó por dentro. «¿Por qué no me lo mostró antes?», preguntó ella con un susurro quebrado. «Porque eras una niña», explicó Adrián con calma, «y porque cuando murió, tú aún no estabas lista para cargar con lo que él había descubierto. A veces, el amor también significa ocultar la verdad, no por mentir, sino por proteger». Camila cerró la mano sobre la llave, como si al hacerlo pudiera conectar con un pasado que le había sido arrebatado. Sus ojos se humedecieron, aunque luchó por mantener la compostura. Adrián dio un paso hacia ella. «Si necesitas un momento», no respondió inmediatamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Quiero seguir. No quiero huir más de las cosas que no entiendo». Sus palabras resonaron en la habitación con una fuerza inesperada. Adrián la miró con una mezcla de orgullo y solemnidad. «Bien», dijo él, «pero antes de ir a ese lugar, hay algo que debes saber». Camila levantó la mirada, expectante. «El grupo que buscaba a tu padre no ha desaparecido, sigue activo. Y aunque han cambiado de métodos, no han cambiado de propósito. Si descubren que tú sabes algo, intentarán contactarte. O peor». Camila sintió un escalofrío, pero se obligó a escuchar. «¿Cree que ya saben de mí?», preguntó con voz frágil. Adrián negó lentamente. «Todavía no, pero la búsqueda de tu nombre indica que alguien sospecha que tu padre dejó información sin revelar. Y si encuentran ese lugar antes que nosotros…». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Camila respiró hondo, intentando reunir coraje. «¿Y qué quiere que haga? Necesito que mantengas la calma, que sigas con tu vida unos días, como si nada hubiera cambiado. Mientras tanto, yo verificaré si el taller sigue seguro. Cuando esté todo listo, iremos juntos».
Camila asintió, aunque la idea de pretender normalidad le sonaba casi absurda. ¿Y León?, preguntó de pronto, recordando la humillación del salón. Él no sabe nada de todo esto, pero siento que puede seguir molestándome, y no quiero que se meta en algo peligroso por culpa de su ego. Adrián la miró unos segundos, como si evaluara más que sus palabras. No voy a permitir que él vuelva a acercarse a ti con intención de herirte, pero debo pedirte algo. No le des información, no hables de mí, no menciones nada de esto. No lo haré, dijo Camila convencida. Él asintió, satisfecho. Luego, su mirada descendió suavemente hacia la mano de Camila, la que sostenía la llave como si fuera un tesoro o un arma. «Esa llave», dijo con voz baja, «será el comienzo de tu nueva vida, pero también el fin de una etapa en la que te hicieron creer que estabas sola». Las palabras se sintieron profundas, como una caricia que tocaba heridas antiguas. Camila bajó la mirada. «No sé si estoy lista para tanto», confesó. Adrián se acercó un poco más. No la tocó, no invadió su espacio, pero su voz la envolvió como un abrigo cálido. «Nadie está listo para descubrir toda la verdad de su pasado, pero tú no vas a enfrentarlo sola. Te lo dije, y lo cumpliré». Camila levantó los ojos hacia él. Por primera vez, algo parecido a confianza se encendió dentro de ella. No confianza ciega, sino una que nacía del instinto, del modo en que él hablaba, del modo en que la había mirado desde el primer momento. «Gracias», susurró. «No sé cómo agradecerle que haya venido esta noche». Adrián negó con la cabeza. «No tienes que agradecérmelo. No vine por un favor. Vine porque era mi deber y porque no podía seguir observando desde lejos mientras te destruían pedazo a pedazo». Camila sintió un calor extraño subirle al rostro. Era como si alguien hubiera visto partes de ella que ni siquiera sabía que estaban expuestas. «Entonces, ¿qué hago ahora?», preguntó. «Vuelves al salón», respondió Adrián con suavidad. «Entras como si nada hubiera pasado. No le des a León ni a nadie la victoria de verte derrumbada. Recuerda esto, la verdadera fuerza nunca se muestra gritando. Se muestra cuando alguien decide seguir de pie, incluso cuando el mundo intenta derrumbarlo». Camila respiró profundamente y asintió. «¿Y usted?», preguntó, sin ocultar la preocupación que emergía en su voz. Adrián abrió la puerta del salón privado y la miró fijamente, con esa mirada imperturbable que parecía leer almas. «Yo estaré cerca, siempre, aunque no me veas». Camila guardó la llave en su pequeña cartera, sintiéndola contra el pecho como un latido nuevo, uno que no sabía si era suyo o heredado. Y antes de salir, justo antes de cruzar la puerta, él dijo: «Esta noche no marcó tu derrota, Camila, marcó tu despertar». Cuando Camila salió del salón privado, sintió que el aire del pasillo era distinto, más frío, más real. Era como si el mundo que conocía hubiera cambiado de forma mientras ella escuchaba revelaciones que derrumbaban años completos de vida. No sabía si podía caminar con naturalidad, pero lo intentó. Su respiración buscaba el ritmo perdido, y su corazón estaba aún vibrando con la intensidad de lo que Adrián había dicho. Avanzó con pasos lentos hacia la entrada del salón principal. Las voces, las risas y la música volvieron a envolverla poco a poco, pero esta vez parecían lejanas, como si una pared invisible la separara del resto. Ahora sabía cosas que no podía desaber, cosas que ponían en perspectiva cada dolor, cada duda, cada silencio de su pasado. Cuando traspasó el marco del salón, varios rostros se giraron hacia ella, algunos curiosos, otros sorprendidos, otros incluso preocupados. Las desapariciones breves en eventos de sociedad siempre despertaban rumores, pero esta vez había algo más. La presencia de ese hombre desconocido había dejado una marca silenciosa en todos. Camila mantuvo la postura erguida, recordó las palabras de Adrián:
Entra como si nada hubiera pasado. Y así lo hizo. Sus pasos la guiaron de regreso a su mesa. En cuanto la vio, León se levantó bruscamente, como si hubiera estado reprimiendo su impaciencia todo ese tiempo. «¿Dónde estabas?», preguntó en voz baja, pero con tensión evidente. «¿Qué quería ese sujeto contigo?». Camila lo miró con una serenidad que no hubiera sido capaz de sostener una hora antes. «No es asunto tuyo, León». Él abrió los ojos, molesto. «Claro que lo es. ¿Sabes qué impresión diste? ¿Te imaginas lo que la gente está diciendo ahora? Te levantaste de la mesa para irte con un extraño delante de todos. ¿Y?», interrumpió Camila con una frialdad que lo dejó boquiabierto. León parpadeó desconcertado. Estaba acostumbrado a que Camila se encogiera, evitara conflictos, tratara de explicarse o disculparse, incluso sin tener culpa. Pero esta versión de ella no la conocía. «¿Y qué?», repitió él con una mezcla de indignación y confusión. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?». «Eso», respondió Camila. Se sentó en su lugar con calma, como si él ya no tuviera peso en su mundo. La pareja mayor que estaba en la mesa intercambió miradas, claramente sorprendida por el cambio. León seguía de pie, sin saber si sentarse o continuar la discusión. «Camila, escucha», intentó él, bajando el tono como si quisiera recuperar el control. «Yo solo quiero ayudarte. Hay gente aquí que podría pensar lo peor. Y ese tipo...». Ella levantó la mirada, fija, directa. «Déjalo ir, León. Ya no tienes que aparentar preocupación. No más». León tragó saliva. «¿De qué hablas?». Camila respiró profundo, sosteniendo la llave dentro de su cartera como si fuera una fuente de fuerza. «De que la imagen que intentas mantener no me importa. Y de que no tienes derecho a exigirme explicaciones». Las mejillas de León se tensaron. Era un hombre acostumbrado a dirigir, a ser el centro, a que sus palabras tuvieran peso. Y sin embargo, frente a la calma de Camila, parecía minúsculo. «No estás siendo razonable», dijo él finalmente. «Ese tipo te manipuló. No tienes idea de lo que quiere». Camila se inclinó ligeramente hacia él. «No, León, el único que intentó manipularme aquí fuiste tú». La pareja en la mesa contuvo la respiración. León se quedó inmóvil, como si las palabras lo hubieran golpeado donde más dolía. «No sé qué te hizo cambiar tanto en tan poco tiempo», murmuró él. «Pero esto no es normal». Camila sonrió levemente, una sonrisa suave, pero llena de un significado que lo desarmó. «Es más normal de lo que crees. Solo dejé de tener miedo». León dio un paso atrás, confundido. «¿Miedo? Yo nunca te hice...». «Sí, León. Me hiciste sentir menos. Me hiciste sentir insuficiente. Y durante mucho tiempo pensé que eras el reflejo de lo que valía. Pero ya no». Él abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Camila se puso de pie, con una gracia que nunca antes había exhibido ante él. «Si me disculpas, quiero disfrutar lo que queda de la noche». Y, sin esperar respuesta, se giró hacia la pista de baile, donde varias personas comenzaban a moverse al ritmo de una canción más animada. Cada paso que daba era una declaración silenciosa, un renacer. Desde lejos, una presencia familiar la observaba. Adrián. Estaba apoyado discretamente contra una columna, con manos entrelazadas delante de él, como si fuera parte natural de la arquitectura. No sonreía, no hacía gestos innecesarios, solo observaba con una mirada que combinaba análisis y algo más suave, algo que Camila no se atrevía a nombrar. Ella no se acercó, no debía. La instrucción era clara: comportarse como si nada hubiera pasado. Pero sus ojos sí lo buscaron, y cuando encontraron los de él, algo dentro del pecho de Camila se encendió. Adrián asintió apenas, un gesto pequeño, pero lleno de significado. Ella también inclinó la cabeza, casi imperceptiblemente. Era un acuerdo silencioso,
una promesa mutua. La música subió, las luces cambiaron, y personas en la pista empezaron a bailar, riendo, olvidando la tensión que horas antes había marcado el ambiente. Camila se permitió respirar con más libertad, sintiendo cómo la energía del lugar la arrastraba hacia una normalidad que sabía que era solo una fachada, pero necesaria. La pareja mayor se acercó a ella minutos después. La mujer, con una amabilidad genuina, le comentó: «Querida, nunca te habíamos visto así. Te ves fuerte». Camila sonrió. «Me siento diferente». El hombre asintió. «A veces basta una sola noche para que el alma despierte». Camila no lo sabía, pero esas palabras eran más ciertas de lo que imaginaban. Mientras tanto, Leon se alejaba con el ceño fruncido, conversando en voz baja con dos personas que parecían intrigadas. Ya no solo estaba molesto, estaba obsesionado. Necesitaba saber quién era ese hombre que había alterado su terreno. Necesitaba recuperar control, pero él no entendía que había perdido algo mucho más importante que el control. Había perdido la narrativa, y ahora Camila tenía una nueva, una que aún no entendía del todo, una que estaba a punto de volverse más peligrosa de lo que imaginaba. La música seguía vibrando en el aire cuando Camila decidió salir un momento al balcón lateral del salón. Necesitaba respirar, aunque fuera unos minutos. La noche estaba templada, con una brisa suave que movía las cortinas blancas como si fueran olas silenciosas. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y por primera vez desde que comenzó el evento, Camila sintió que podía inhalar sin que su pecho doliera. Se apoyó en la baranda, cerrando los ojos unos segundos. Todo lo ocurrido desde que llegó parecía una tormenta. Las burlas de León, la presencia imponente de Adrián, las revelaciones sobre su padre, la llave, y esa sensación creciente de que su vida ya no le pertenecía por completo. Pero no estaba asustada, estaba despierta, y eso, de algún modo inexplicable, le daba fuerza. «¿Puedo acompañarte?», preguntó una voz masculina a unos metros. Camila abrió los ojos lentamente. Era el maestro de ceremonias del evento, un hombre amable llamado Salvador, a quien había saludado brevemente al inicio de la noche. «Claro», respondió ella con cortesía. Él se acercó con una sonrisa tranquila. «Te vi entrar al salón hace un rato. Parecías distinta, más segura. Me alegra. Este tipo de eventos pueden ser duros, especialmente cuando hay personas que disfrutan demasiado viéndose en los ojos de los demás». Camila entendió la indirecta. «Supongo que todos muestran algo en estos lugares», dijo. «Todos menos tú», respondió Salvador con sinceridad. «Siempre has sido auténtica, y eso molesta a quienes viven de apariencias». Camila sonrió, agradecida por la consideración. Pero antes de que pudiera responder, una puerta se abrió detrás de ellos. Pasos firmes, seguros, reconocibles. Adrián. Su presencia llenó el espacio de manera inmediata, como si el balcón entero se reacomodara a su alrededor. No había arrogancia en él, pero sí una fuerza que hacía que cualquiera se callara o retrocediera sin entender por qué. Salvador se tensó ligeramente, aunque trató de mantenerse relajado. «Buenas noches», saludó con cautela. «Buenas», respondió Adrián con un tono neutro, pero cortés. Su mirada pasó brevemente por Salvador, antes de detenerse en Camila. No dijo nada, pero ella sintió la pregunta silenciosa. «¿Estás bien?». Camila sintió apenas, y Adrián pareció relajarse, lo suficiente para acercarse un poco más, aunque sin invadir. Salvador captó la señal inmediatamente. «No quiero interrumpir, solo vine a asegurarme de que Camila estuviera bien. Te dejo tranquila». Y con una leve inclinación de cabeza, se retiró. Cuando la puerta se cerró, el balcón quedó envuelto en un silencio suave, casi íntimo. Camila miró a Adrián de reojo,
Pensé que iba a mantenerse lejos, dijo ella con una sonrisa tímida. Lo estoy, respondió él con calma. Pero desde aquí también puedo ayudarte a no sentirte sola. Camila bajó la mirada, sintiéndose extrañamente expuesta. A veces pienso que me lee la mente, murmuró. No, replicó Adrián suavemente. Solo observo. Y escucho lo que otros no. Camila lo miró fijamente. ¿Siempre fue así? ¿Siempre estuvo observando? Desde hace años, admitió él con honestidad. Pero no de la manera que imaginas. Nunca interfirió en tu vida porque no era el momento. Pero siempre estuve atento a que nadie más lo hiciera. Camila sintió un estremecimiento mezclado con una sensación cálida. ¿Y hoy sí era el momento? Hoy no tuve elección, respondió él, acercándose un paso más. Cuando vi cómo ese hombre te hablaba, cuando vi cómo te trataba, y cuando escuché tu nombre en boca de alguien a quien no debería interesarle, supe que el tiempo se había terminado. Las palabras la tocaron más hondo de lo que esperaba. Camila apoyó las manos en la baranda y respiró. No entiendo todo lo que está pasando, confesó, pero confío en usted, y eso me asusta. Adrián la observó con una intensidad que hacía temblar algo muy profundo en ella. No quiero que me tengas miedo, dijo en voz baja. No es miedo a usted, corrigió Camila, girándose hacia él. Es miedo a lo que significa confiar. Adrián bajó la mirada por un instante, como si entendiera mejor que nadie el peso de esas palabras. Confías porque ya viste lo suficiente, respondió él suave. Confías porque, a pesar del caos, algo en ti reconoce la verdad cuando la escucha. Camila sintió las lágrimas amenazar nuevamente, pero las contuvo. ¿Y qué pasa después de esto? ¿Cuál es el siguiente paso? Adrián respiró hondo. En 3 días iremos al taller de tu padre. No antes, no después. Necesito verificar que el lugar esté seguro. Y tú necesitas tiempo para procesar lo que has descubierto. 3 días, repitió ella. ¿Y si alguien más llega antes? No lo permitiré, respondió él con una seguridad casi peligrosa. Camila tragó saliva. Miró hacia la ciudad, luego hacia él. Entonces, ¿debo actuar normal hasta ese día? Sí, respondió Adrián. Aunque sé que no será fácil, León seguirá buscando oportunidades para hacerte sentir pequeña. Y lo hará porque está perdiendo control sobre ti. Pero esta vez ya no podrá tocarte. Camila respiró hondo. ¿Y usted, dónde estará? Adrián se acercó lo justo para que su sombra se mezclara con la de ella. Donde tenga que estar para que nadie te lastime. El corazón de Camila dio un vuelco inesperado. No pudo evitar mirarlo a los ojos. Había tantas cosas en ellos. Determinación, dolor, un compromiso que parecía venir de un lugar más profundo que la simple lealtad. Y algo más. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Adrián, murmuró. Él sostuvo su mirada. Dime, ¿por qué siento que lo conozco desde antes? Preguntó ella, vulnerable. Un silencio intenso cayó entre ambos. Adrián bajó la mirada solo un segundo, como si hubiera una verdad que no podía decirle, todavía. Porque tu padre hablaba de ti, respondió finalmente. Y cuando uno escucha sobre alguien durante tanto tiempo, es fácil sentir que ya lo conoce. Camila sintió que algo en su interior se quebraba de una forma hermosa, una mezcla de tristeza y gratitud que la envolvió por completo. Gracias por estar aquí, susurró. Gracias por permitírmelo, respondió él. La música del salón volvió a subir. La noche siguió su curso, pero el vínculo entre ambos había cambiado. Y ninguno de los dos imaginaba que, mientras hablaban bajo la luz tenue del balcón, alguien dentro del salón había capturado una fotografía de ellos, una fotografía que pronto se convertiría en una chispa peligrosa. La fotografía tomada desde dentro del salón no era una imagen inocente. No lo era por la intención con la que se capturó.
ni por el ángulo preciso que elegía mostrar a Camila de perfil, mirando a Adrián con una expresión suave y a él, de pie, a apenas unos centímetros, inclinado hacia ella. No se tocaban, no había nada inapropiado a simple vista, pero la cercanía, esa cercanía era suficiente para alimentar la imaginación de quienes vivían de comentarios afilados. El responsable de la foto no fue un invitado cualquiera, sino un hombre que conocía muy bien el valor de un rumor en el lugar correcto. Darío Montiel, uno de los colaboradores más cercanos de León. Un hombre que sabía leer intenciones, captar debilidades y usarlas a su favor. Cuando tomó la fotografía, sonrió con satisfacción maliciosa. «Esto va a molestarle», susurró para sí. Guardó el teléfono en el bolsillo y se mezcló con la multitud, como si nada hubiera ocurrido. Mientras tanto, en el balcón, Camila y Adrián seguían envueltos en aquella conversación silenciosa, un diálogo de miradas y respiraciones contenidas. Ninguno de los dos sabía que algo tan simple como una fotografía podía convertirse en un detonante capaz de incendiar situaciones que aún estaban en reposo. Después de unos minutos, Camila decidió volver al interior. No quería seguir llamando la atención, y aunque su cuerpo quería quedarse donde la presencia de Adrián la hacía sentir inexplicablemente segura, sabía que debía volver a su papel de invitada discreta. «Voy a regresar al salón», dijo con suavidad, haciendo un pequeño esfuerzo por recomponer su expresión. Adrián asintió. «Estaré cerca». Ella asintió de vuelta, y por un instante, ambos quedaron atrapados en una conexión silenciosa, una especie de acuerdo tácito que les decía que ese vínculo recién nacido iba a acompañarlos durante mucho tiempo. Camila respiró hondo y se dirigió hacia la puerta. Antes de entrar, no pudo resistir mirar hacia atrás. Adrián se había quedado en el balcón, de pie, observando el horizonte, pero en cuanto sintió su mirada, la buscó y sostuvo. Camila sonrió apenas, y él también, solo por un segundo. Luego, ella regresó al salón. La música seguía sonando, y las luces danzaban entre los invitados, pero el ambiente había cambiado ligeramente. Pequeños grupos hablaban en susurros. Algunas miradas se desviaban hacia ella, y aunque nadie se acercaba directamente, Camila podía sentir la energía inquieta moviéndose como olas. La pareja mayor de su mesa le hizo un gesto afectuoso cuando regresó. Sin embargo, León no estaba allí. Su silla vacía parecía un recordatorio de que algo estaba gestándose lejos de su vista. Camila tomó asiento, intentando mantener la compostura. Sentía la llave dentro de su cartera como un latido extraño, recordándole que todo lo que vivía ahora era solo la superficie de un iceberg gigantesco que esperaba debajo. A los pocos minutos, la organizadora del evento se acercó con una mezcla de cortesía y preocupación. «Camila, ¿te encuentras bien?», preguntó con dulzura, aunque su mirada escondía curiosidad. «Sí», respondió ella con una sonrisa suave. Solo necesitaba tomar un poco de aire. La mujer asintió, satisfecha con la respuesta, pero justo antes de irse, añadió en un susurro: «Ten cuidado con quien confías, querida. No todos tienen tus intereses en mente». Camila se quedó inmóvil un segundo. ¿Había visto algo? ¿Había escuchado algo? ¿O simplemente repetía una frase típica de los eventos de sociedad? No lo sabía. Y eso la inquietó. En otra zona del salón, León estaba apoyado en la barra del bar, con el ceño fruncido y una sombra de rabia acumulada detrás de los ojos. Miraba fijamente su teléfono, con la fotografía en pantalla. Adrián, inclinado hacia Camila. Camila, mirándolo como si hubiera encontrado una verdad que nunca compartió con él. León apretó la mandíbula. «¿Quién demonios es este tipo?», preguntó con la voz cargada de veneno. Darío, a su lado, fingió sorpresa. Apareció de la nada.
Llegó solo, nadie lo presentó, y sin embargo, todos parecen respetarlo. No es un don nadie, créeme. No me importa quién respete este salón, respondió León. Quiero saber qué quiere con Camila. Darío lo miró de reojo, con una media sonrisa. Quizás lo que tú perdiste por no saber valorarlo. La provocación funcionó. León apretó el vaso con tanta fuerza que casi lo rompe. Ella sigue siendo un problema, dijo León entre dientes. Me dejó en ridículo, Darío. Todo el salón vio cómo caminé hacia ella, y ella me ignoró. Eso no es algo que se pueda dejar pasar. Darío bajó el tono de voz. Si quieres que esa historia se vuelque a tu favor, debo sugerirte algo. León lo miró, dispuesto a escuchar cualquier cosa que le devolviera el control. Aprovecha la fotografía, dijo Darío con voz calculada. Una imagen fuera de contexto en este ambiente vale más que 100 explicaciones. Haz que la vean como alguien que busca atención o que se involucra con hombres misteriosos en eventos públicos. Si la reputación cae, tú recuperas la posición de hombre sensato que intentó advertirla. León sonrió con frialdad. Eso la destruiría. O la obligaría a volver hacia ti, agregó Darío. La gente aislada siempre regresa a quien ofrece una mano. León guardó el teléfono. Perfecto, hazlo. Darío asintió. Ya está en proceso. Mientras tanto, Camila, ajena a lo que se gestaba alrededor, caminó hacia la mesa de postres. Necesitaba distraerse, centrarse en algo pequeño, algo normal. Tomó una copa pequeña con mousse de chocolate y se dirigió hacia un rincón tranquilo. Cuando levantó la mirada, vio la figura familiar caminando entre la multitud con discreción. Adrián no se acercó a ella, pero se aseguró de estar en su rango de visión, como una sombra protectora que nunca invadía. A pesar de que seguía siendo una figura misteriosa, su presencia era la única constante en un ambiente que ahora se sentía inestable. Camila inhaló lentamente. 3 días, solo 3 días hasta ir al taller. Solo eso debía resistir. Pero mientras daba un paso más hacia la salida lateral para tomar otro respiro, sintió un pequeño impulso en su cartera. Una vibración. Sacó su teléfono. Una notificación. Un mensaje. Su corazón se detuvo un segundo. El mensaje no tenía texto, solo una imagen. La fotografía de ella y Adrián en el balcón, enviada desde un número desconocido, y debajo una frase breve, cortante, amenazante. ¿Quién es él, Camila? Ella sintió un frío repentino recorrerle la columna. La guerra había comenzado. El mensaje le heló las manos. La pantalla parecía brillar más de lo normal, como si la fotografía quisiera saltar fuera del teléfono para recordarle que ya no había espacio seguro, ni siquiera entre cientos de personas. Camila sintió un vacío en el estómago, una punzada que subía hasta la garganta. La imagen no mostraba nada indebido, pero la intención detrás era clara. Vigilancia, advertencia, control. Miró a su alrededor, tratando de ubicar un rostro que delatara al responsable. Nada. Todos parecían sumergidos en conversaciones animadas, sin sospechas, sin tensión aparente. Pero Camila sabía que alguien allí, en ese mismo espacio, había apretado el disparador del teléfono con una sonrisa torcida. Respiró profundo y cerró la pantalla. No podía quedarse quieta. Caminó hacia la puerta lateral, saliendo del salón para tener unos segundos de privacidad. Sus tacones resonaron en el pasillo vacío, un eco que la acompañó mientras intentaba ordenar sus pensamientos. El aire más fresco del pasillo la ayudó a recuperar un poco de control, pero la inquietud seguía allí, creciendo. Cuando llegó al rincón discreto, junto a una mesa con arreglos florales, se detuvo y abrió nuevamente el mensaje. El número no tenía foto, no tenía nombre, no tenía historial. Era imposible saber quién lo había enviado. Por un instante, pensó en responder.
¿Quién eres? ¿Qué quieres? Pero algo en su interior, quizás intuición, quizá la voz de supervivencia heredada de su padre, le dijo que no diera ese paso. En ese momento, escuchó pasos, lentos, firmes, conocidos. Levantó la cabeza. Adrián. Su expresión era seria más que antes. Sus ojos la analizaron desde la distancia, y en esa mirada, ella supo que él había detectado un cambio en su energía. ¿Qué ocurrió?, preguntó con voz baja, acercándose sin prisa, pero con precisión. Camila tragó saliva. Recibí un mensaje. ¿De quién? Ella extendió el teléfono hacia él. Adrián lo tomó con cuidado, observó la imagen y luego la frase debajo. Su rostro no cambió, pero un destello peligroso cruzó por sus ojos. ¿Hace cuánto te llegó?, preguntó. Hace un minuto, respondió ella. No sé quién es, no sé nada. Adrián levantó el rostro, examinando el pasillo, las puertas, los reflejos en los espejos. Solo después de asegurarse de que estaban solos, devolvió el teléfono a Camila. No respondas, ordenó con calma absoluta. No pensaba hacerlo, dijo ella. Bien, porque este mensaje no es solo una amenaza, añadió Adrián. Es una advertencia de que ya tomaron interés real en ti, y no podemos permitir que sepan qué significa eso. Camila sintió cómo sus manos empezaban a temblar de nuevo. ¿Qué hago? Adrián dio un paso más, lo suficiente para formar un muro invisible entre ella y cualquier peligro. Vas a hacer exactamente lo que estabas haciendo, dijo él. Fingir normalidad. Pero a partir de ahora, no te quedes sola ni un segundo más dentro de este salón. Donde tú vayas, yo estaré a menos de 10 metros. ¿Entendido? Camila asintió, aunque su respiración comenzaba a agitarse. ¿Cree que quien envió esto está aquí? Estoy seguro, respondió Adrián sin dudar. Y no puedo descartar que no haya más personas involucradas. Camila se apoyó en la pared, intentando absorber la magnitud de esa frase. Adrián la observó con atención, analizando cada detalle de su reacción. Respira, dijo con voz suave. Ella lo hizo, una vez, otra. Y finalmente, el temblor se detuvo un poco. Esa fotografía, susurró Camila con miedo. Si la hacen pública, destruirán mi reputación. Adrián negó con firmeza. No lo permitiré, pero no puedo controlar lo que hagan. Yo sí, dijo él, en un tono tan sólido que parecía una promesa sellada. Camila lo miró a los ojos. ¿Cómo puede estar tan calmado? Porque me entrenaron para esto, respondió él sin rodeos. Para anticipar movimientos, para proteger, para actuar cuando otros se paralizan. Y porque tu padre me confió lo más valioso que tenía, no voy a fallarle. El aire se volvió más denso entre ellos. Camila bajó la mirada, sintiendo un peso emocional que no sabía cómo manejar. ¿Y si ya es tarde?, preguntó con voz quebrada. ¿Y si esta gente ya sabe demasiado? Adrián se acercó un paso más. Ella levantó el rostro, y él sostuvo su mirada con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus palabras. Camila, escúchame. Lo que pasó esta noche no es el final, es el inicio, y los comienzos siempre son caóticos. Pero no estás sola, ¿de acuerdo? Pase lo que pase, no vas a enfrentarlo sola. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Camila, aunque se negó a dejarlas caer. Es demasiado. Todo está pasando demasiado rápido. Entonces iremos paso a paso, prometió Adrián. Ella inhaló profundamente. No quiero que te pase nada por mi culpa. Él inclinó ligeramente la cabeza. No soy tan fácil de derribar como crees. Camila dejó escapar una risa débil, nerviosa. Lo sé, pero aún así. Adrián observó su expresión por unos segundos, como si evaluara si debía decir algo más. Finalmente habló. No es un secreto para mí que eres más fuerte de lo que piensas, pero también sé que nadie merece cargar todo esto solo. Tú no lo harás. Camila volvió a respirar, esta vez más controlada. Está bien, dijo. Volvamos al salón. Adrián asintió. Camina delante de mí.
Yo te sigo. Ella giró y empezó a avanzar. Sus pasos aún temblaban un poco, pero ya no eran los de alguien que huye, sino los de alguien que intenta resistir pese al miedo. Antes de llegar a la entrada del salón, Adrián se detuvo un segundo, miró por encima del hombro y recorrió el lugar con la mirada afilada de un cazador. Cada movimiento, cada sombra, cada figura fue evaluada en silencio. Cuando entraron nuevamente al salón, Camila sintió que todas las miradas se volvían hacia ellos. No sabía si era paranoia o si realmente habían llamado la atención, pero eso ya no importaba. Adrián caminó detrás de ella, discreto, pero alerta. Nadie lo miraba directamente, pero todos lo percibían. Una presencia así no podía borrarse. Camila volvió a su mesa. Esta vez, León sí estaba allí, y cuando sus ojos se encontraron, ella supo que él ya había visto la fotografía. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría, una que solo significaba una cosa. La guerra emocional estaba declarada. León estaba sentado con una postura rígida, casi teatral, como si hubiese ensayado aquella expresión calculada durante años. Sus dedos tamborileaban contra la mesa y su mirada, una mezcla de superioridad y rencor, se clavó en Camila desde el momento en que ella se acercó. Ya no había rastro de la incomodidad anterior. Ahora había algo más oscuro, algo que solo aparecía cuando sentía que tenía una ventaja. Camila lo observó un segundo, intentando mantener la compostura. Adrián se quedaba a unos metros detrás, sin acercarse demasiado, pero atento a cada signo. Él no necesitaba intervenir para protegerla. Su sola presencia era un muro invisible que contenía amenazas que Camila ni siquiera alcanzaba a entender por completo. Camila, dijo León al fin, con una sonrisa sutil que no alcanzaba a sus ojos. Justo te estaba esperando. Parece que esta noche ha sido interesante para ti. Ella tomó aire. No tengo ganas de discutir, León. No es una discusión, respondió él, dejando caer el teléfono sobre la mesa. Es una conversación pendiente. Camila sintió un nudo en el estómago al ver la pantalla encendida. Era la fotografía, la misma que le habían enviado minutos atrás. Allí estaban ella y Adrián, en el balcón, bajo la luz tenue. La imagen, aunque inocente, estaba cargada de insinuaciones malintencionadas. ¿Quién te envió eso?, preguntó ella, con un ligero temblor en la voz. León se inclinó, apoyando los codos en la mesa. Digamos que tengo amigos atentos, y cuando uno de esos amigos me envía esta preciosidad, pensé, ¿qué está haciendo Camila con un desconocido mientras yo trato de ser amable y preocuparme por ella? Camila apretó la mandíbula. No tengo que justificarme ante ti. No, claro que no, respondió él, pero sería prudente, ¿no crees? Después de todo, las apariencias, hizo un gesto dramático con la mano, lo son todo. Camila sintió que un peso invisible la empujaba hacia abajo. La fotografía era una herramienta perfecta para destruirle la reputación en un ambiente como ese. No necesitaban hechos, no necesitaban pruebas, no necesitaban nada más que insinuaciones. Y León lo sabía. ¿Qué quieres, León?, preguntó finalmente, cansada, agotada de juegos, de máscaras, de luchas silenciosas. Él se recargó en el asiento y dejó caer los hombros hacia atrás, relajándose como un rey en su trono. Muy simple. Quiero que tengas cuidado. Quiero que recuerdes que tú y yo nos conocemos desde hace años y que sé perfectamente que no eres de las que toman decisiones impulsivas. Camila sintió la amenaza velada en su frase. ¿Y eso qué significa? Significa, dijo él, inclinándose hacia adelante, que no te conviene estar cerca de un hombre así. No sabes quién es, no sabes qué quiere, y, honestamente, ¿qué pensaría la gente si ve esta fotografía? Levantó el teléfono para que solo ella pudiera verlo. ¿Que estás desesperada? ¿Que estás buscando llamar la atención? O peor, ¿que eres fácil de influenciar?
Las palabras se clavaron como agujas. Adrián, desde atrás, dio un pequeño paso en dirección a la mesa, como si sintiera cada palabra como una provocación directa. Camila lo notó en el rabillo del ojo, pero sabía que no debía volverse hacia él. Ella debía responder por sí misma. «Lo que la gente piense de mí no es asunto tuyo», dijo con firmeza. «Claro que lo es», insistió León, levantando la voz apenas, «porque tú te mueves en mi círculo. Tú fuiste parte de mi historia, y cuando la gente te mire, va a recordarme a mí. Así funcionan estas cosas». Camila respiró hondo. «No soy tu sombra», no respondió León, con una sonrisa más cruel. «Pero podrías convertirte en motivo de burla, y eso no está bien para nadie». Camila entrecerró los ojos. «¿Estás amenazándome?» «No, por favor», respondió él, fingiendo inocencia. «Solo soy un buen amigo intentando advertirte. Además», miró discretamente hacia donde estaba Adrián. «Ese hombre parece problema, y tú no sabes manejar problemas». Camila sintió que el corazón se le encendía en furia, no en miedo. Por primera vez en la noche, la sensación no era de fragilidad, era de indignación. «Tienes razón», dijo ella con calma. «No sé manejar problemas». León abrió la boca para decir algo más, pero Camila lo interrumpió. «Porque durante años fui uno, el tuyo además». La mesa quedó en silencio. Incluso la pareja mayor dejó de comer, sorprendida por el tono. León parpadeó, ofendido. «No tienes idea de lo que dices. Al contrario», respondió Camila. «Por primera vez lo tengo claro». Ella tomó su bolso, se puso de pie y añadió, con una voz tan firme que incluso Adrián levantó levemente la cabeza. «No aceptaré que uses esa fotografía contra mí. Y si lo intentas, no tienes idea de lo que vas a desatar». León rió, incrédulo. «¿Tú? ¿Advertirme a mí?» «Sí», dijo ella, con un temblor apenas perceptible. «Porque no estoy sola». La mirada de León se endureció. Sigue sin comprender el alcance de esa frase, lo cual lo irritó más. «¿Ese hombre te metió ideas raras en la cabeza?», preguntó, ya sin disimular su enojo. «No», respondió Camila. Me abrió los ojos. Ella giró para marcharse, pero León la tomó del brazo. Fue un movimiento rápido, imprudente, nacido del ego más que de la intención real de lastimarla. Lo que León no anticipó fue la reacción inmediata y letal de Adrián. En un segundo, como una sombra, Adrián cruzó la distancia entre ellos. Su mano atrapó la muñeca de León con una firmeza que no dejaba espacio para resistencia. Su voz, baja, fría, cortó el aire. «¡Suéltala!». León sintió un escalofrío, no por el dolor que era real, sino por la mirada de Adrián, que no contenía furia visible, sino una calma peligrosa. Camila se liberó del agarre de León y dio un paso hacia atrás. «Se acabó esto», dijo ella, mirando a León directamente, con una valentía nueva. «No vuelvas a tocarme, no vuelvas a acercarte a mí, y no vuelvas a hablar de mí como si fueras dueño de mi historia». Adrián soltó lentamente la muñeca de León, como si le estuviera devolviendo el control que nunca debió tomar. León, rojo de humillación, murmuró, «Esto no va a quedar así». Camila lo sostuvo con la mirada. «Tienes razón», dijo con firmeza. «Va a quedar mejor». Ella se giró, dio un paso hacia Adrián, y él se colocó detrás de ella, como un guardián invisible. Y mientras salían juntos del salón, Camila supo una cosa. Había cruzado un punto sin retorno, y lo que viniera después sería la verdadera batalla. El silencio del pasillo fue un alivio inesperado para Camila cuando salió del salón acompañada de Adrián. A diferencia del ruido, las luces y las miradas sofocantes del evento, aquel espacio más estrecho y tranquilo parecía un refugio momentáneo. Respiró con fuerza, como si el aire allí fuese más real que el de adentro. Pero aunque intentaba recuperar el equilibrio, sabía que lo ocurrido con León había dejado un eco que no podía ignorar.
Adrián la siguió sin decir una palabra. Sus pasos eran silenciosos, casi imperceptibles, pero la energía que emanaba era intensa, firme, protectora. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos del salón, él se detuvo y habló con una calma tan profunda que hacía contraste con el caos del que venían. ¿Estás bien? Camila asintió, aunque no estaba segura de si era verdad. Sí, solo necesito un minuto. Adrián observó sus manos, aún tensas por la confrontación. Él no volverá a tocarte, no mientras yo esté cerca. Ella levantó la mirada hacia él. No quiero que esto se convierta en un conflicto contigo. No quiero que salgas lastimado por algo que empezó por mí. Camila respondió a Adrián, acercándose un paso. Hay cosas en la vida que uno elige proteger sin preguntarse si son un conflicto. Yo ya hice mi elección. Camila sintió un estremecimiento recorrerle el pecho. No sabía cómo manejar esa clase de lealtad. No estaba acostumbrada a que alguien decidiera quedarse, a que alguien la considerara digna de proteger sin esperar nada a cambio. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, con voz suave. Ahora, dijo Adrián, salimos del hotel. No quiero que estés aquí ni un minuto más. Las emociones están demasiado agitadas y cualquier movimiento puede atraer más tensión. Camila dudó. ¿Crees que alguien nos está vigilando todavía? Estoy seguro, respondió él. Y sus ojos analizaron el pasillo con rapidez. Y no habló solo de León. Ella sintió un escalofrío. ¿Alguien más? Sí. Alguien que no actúa por celos, sino por interés. Y es mucho más peligroso. La tensión se apretó en su pecho. ¿Qué hacemos? Salgamos sin hacer ruido, dijo Adrián. Caminaremos hacia la salida trasera del hotel. Hay menos cámaras, menos gente, menos ojos puestos encima. Luego, te llevaré a casa. Camila tragó saliva. ¿Y si ellos me siguen? Adrián la sostuvo con la mirada, firme, sin titubeos. Que lo intenten. Sus palabras sonaron menos como una amenaza y más como una verdad inevitable. Camila respiró hondo. Está bien. Avanzaron por el pasillo sin prisa, pero con determinación. Cada vez que pasaban junto a una puerta o esquina, Adrián se adelantaba ligeramente, como si evaluara peligros invisibles antes de que ella los alcanzara. No había exageración en sus movimientos. Había precisión, como si su cuerpo hubiera aprendido desde siempre a proteger antes que hablar. Camila no sabía si debía sentir miedo o tranquilidad, pero lo que sí sabía era que nunca antes alguien había caminado así a su lado. Cuando llegaron a las escaleras de servicio, Adrián abrió la puerta metálica con cuidado. El sonido del metal vibró en el pasillo, pero nadie salió a asomarse. Descendieron lentamente, escuchando solo sus pasos y el eco lejano del evento arriba. Camila sintió su corazón latir más fuerte con cada peldaño que bajaba. En la planta baja, el pasillo los condujo hasta una puerta que daba a un área de carga poco iluminada. Adrián la abrió un poco y miró afuera antes de permitir que ella diera un paso. Está despejado, dijo. Camila salió, sintiendo el aire nocturno golpearle el rostro con una mezcla de frío y libertad. El contraste entre el interior brillante del hotel y la sombra exterior era casi violento. Pero ese silencio le hacía bien. ¿Tu auto está cerca?, preguntó ella, al otro lado del estacionamiento. Es un trayecto corto, respondió Adrián. Comenzaron a caminar. Camila observó los autos brillando bajo las luces tenues, las sombras largas proyectadas por los muros, el movimiento lejano de un guardia distraído, mirando su teléfono. Era un escenario sencillo, pero su corazón lo sentía como si fuera un campo de batalla. A medio camino, Adrián se detuvo abruptamente. Camila se congeló. ¿Qué pasa? Él no respondió de inmediato. Solo alzó la mirada hacia una de las cámaras del estacionamiento. Una luz roja parpadeaba. «No debería estar encendida», dijo él en voz baja.
¿Qué significa eso?, preguntó ella, con el miedo regresando a su pecho. Adrián respiró hondo. Que alguien activó la vigilancia externa del hotel hace unos minutos, justo después de que recibiste ese mensaje. La piel de Camila se erizó. ¿Crees que están vigilándonos ahora? Sin duda, respondió él. Pero no dejes que eso te asuste. No van a ver nada que pueda hacerte daño. Camila lo miró, confiando sin entender del todo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque voy a sacarte de aquí, dijo él, y porque no permitiré que te toquen, ni siquiera con los ojos. Ella sintió algo caliente y profundo en el pecho, algo que no sabía nombrar. Siguieron caminando, pero más rápido. Adrián tomó la llave del auto antes de llegar a él, preparado para abrir la puerta del copiloto con un solo movimiento. El vehículo era un sedán oscuro, elegante, discreto, el tipo de auto que no llama la atención, pero que guarda secretos. Cuando llegaron, Adrián abrió la puerta para ella. «Entra». Camila se acomodó en el asiento y cerró la puerta. A través del cristal, lo vio rodear el frente del auto con la alerta marcada en su postura. Observaba cada sombra, cada rincón, cada reflejo. Antes de subir, su mirada se detuvo en el extremo del estacionamiento. Camila siguió su mirada y vio una figura, lejana, inmóvil, oscura, por apenas un segundo, lo suficiente para que sus ojos se encontraran. Y entonces la figura dio un paso hacia atrás, desapareciendo entre los autos. Camila sintió el corazón subirle a la garganta. «Adrián, eso fue...». «Lo vi», dijo él, subiendo rápidamente al auto y cerrando la puerta. «No te preocupes, no va a acercarse más». Arrancó el motor con un movimiento firme. «¿Quién era?», preguntó ella, incapaz de controlar el temblor. Adrián miró el espejo retrovisor mientras salían del estacionamiento. «Alguien que no debería estar aquí», respondió. «Y eso confirma algo, Camila». Ella lo observó con ojos grandes, asustada, pero intentando ser fuerte. «¿Qué confirma?». Adrián tomó la avenida con velocidad controlada. «Que tu padre tenía razón y que, desde esta noche, ya no te están observando». Hizo una pausa. Miró brevemente a Camila y terminó. «Ahora te están siguiendo». El sonido del motor llenó el interior del auto con un murmullo profundo mientras Adrián conducía por la avenida. Las luces de los postes se reflejaban en el parabrisas como destellos fugaces, y cada sombra que cruzaba parecía tener más significado del que debía. Camila estaba rígida en el asiento, mirando por la ventanilla, intentando calmar su respiración. Las palabras de Adrián resonaban en su mente una y otra vez. «Ahora te están siguiendo». Su mundo había cambiado por completo en cuestión de horas. Lo que antes era solo una noche incómoda, en un evento elegante, se había transformado en una persecución silenciosa. Algo grande se movía detrás de ella. Algo que venía de un pasado enterrado. Un pasado que no sabía que le pertenecía. «No quiero asustarte», dijo Adrián de repente, manteniendo los ojos en la carretera. «Pero tampoco voy a mentirte». Camila lo miró, con las luces de la ciudad iluminando parcialmente su rostro. «Prefiero saber la verdad, aunque duela». Adrián asintió. «Bien, entonces debes entender esto. La persona que vimos en el estacionamiento no estaba allí por casualidad. Estaba vigilando, y no vigilaba el hotel. Te vigilaba a ti». Camila sintió un escalofrío. «¿Por qué ahora? ¿Por qué aparecieron justo esta noche? Porque esta noche se rompió la invisibilidad que te protegía», respondió él. «Durante años, nadie te miró 2 veces, nadie te buscó. Eras una mujer común a ojos del mundo, pero hoy apareciste al lado de alguien que no es común, alguien que nunca pasa desapercibido». Camila frunció el ceño. «¿Te refieres a ti?».
Sí, afirmó Adrián sin una pizca de orgullo, y quien te fotografió lo sabía. Esa imagen no era para León, era para alguien más, alguien que intenta confirmar si tú eres la pieza que falta. La garganta de Camila se apretó. ¿La pieza de qué? Adrián tardó un segundo en responder. De un rompecabezas que tu padre dejó incompleto. Las luces cambiaron a verde y el auto avanzó de nuevo. La ciudad parecía silenciosa pese al tránsito, como si el mundo entero contuviera la respiración junto a ellos. Camila dijo a Adrián con tono grave: «Lo que tu padre descubrió antes de morir no fue solo corrupción, fue una red que abarca empresas, políticos, jueces y gente dispuesta a todo por proteger sus secretos. Él tenía un archivo que puede derrumbarlos. ¿Y tú? Eres la única persona con acceso a él». Camila sintió que las palabras se hundían como piedras en su pecho. ¿Yo? Pero, ¿por qué yo? Yo no sé nada de negocios, ni de política, ni de nada de eso. Porque tu padre confiaba más en tu honestidad que en cualquier adulto cerca de él, explicó Adrián. Sabía que no vendría su información, sabía que no te corromperías, y sabía que, en el momento correcto, encontrarías la fuerza para enfrentar esto. Camila apartó la mirada hacia la ventana, con los ojos ardiendo. Suena como si él hubiera sabido que iba a morir. Lo sabía, respondió Adrián, con dolor palpable, y aún así, luchó hasta el último momento para dejarte algo que pudiera salvarte. Camila se llevó una mano a la boca. La verdad era demasiado grande, demasiado pesada, pero también demasiado clara. Había piezas que empezaban a encajar. ¿Estás diciendo que lo mataron por eso?, preguntó con un hilo de voz. Adrián apretó el volante. Sí, un silencio denso llenó el auto. Camila respiró hondo, aunque el aire parecía no alcanzar. ¿Y ahora van por mí? No directamente, dijo Adrián. Solo quieren saber qué sabes. Y esa fotografía es un mensaje, un aviso de que ya no estás fuera del mapa. Camila cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Tengo miedo, Adrián, mucho miedo. Él redujo ligeramente la velocidad y la miró un segundo. No pasa nada por tener miedo. Lo importante es lo que haces con él. Y tú estás aquí sentada, enfrentando una verdad que destrozaría a cualquiera. Eso ya dice mucho. Camila abrió los ojos. ¿Y qué hacemos ahora? Adrián inspiró profundamente. Primero, asegurarte. No vas a volver sola a casa. Te quedarás en un lugar seguro esta noche. ¿Mi casa no es segura?, preguntó. Tal vez sí, tal vez no, respondió él, pero no pienso arriesgarlo. Entonces, ¿dónde? Conmigo, dijo Adrián, firme. En un apartamento que uso para operaciones especiales. Nadie sabe que existe. Nadie te encontrará allí. El corazón de Camila dio un vuelco. No por miedo, sino por una mezcla intensa de emociones que no sabía manejar. Adrián no hablaba con arrogancia ni con segunda intención. Hablaba con la voz de alguien que solo conocía una manera de actuar: proteger o morir en el intento. ¿Y si no quiero causar más problemas?, preguntó ella, casi en un susurro. Ya eres parte del problema, Camila, respondió él con suavidad. Pero también eres parte de la solución. Camila respiró hondo. Mi madre sabe algo de esto. Adrián negó. No lo suficiente. Tu padre la mantuvo al margen para protegerla. Y estoy seguro de que ella nunca te pondría en peligro. Pero hay información que podría soltar sin saber lo que significa. No podemos involucrarla todavía. Camila apoyó la frente en la mano. Esto es demasiado... Lo sé, dijo Adrián. Por eso estaré contigo en cada paso. 3 días, solo 3. Luego iremos al taller. Abriremos lo que tu padre dejó y desde ahí decidiremos. El auto giró hacia una avenida menos transitada. La noche era más oscura allí, más profunda. Camila dijo a Adrián de pronto: necesito que entiendas algo más.
Ella lo miró con los ojos cansados, pero atentos. «No te están siguiendo por quién eres hoy», dijo él. «Te están siguiendo por quién puedes llegar a ser. Y eso es lo que más temen». Camila sintió un estremecimiento en el pecho, un latido diferente, no de miedo, sino de despertar. «¿Y quién puedo llegar a ser?», preguntó. Adrián la miró, y sus palabras fueron un susurro firme. «La mujer que termine lo que tu padre empezó». El auto continuó su camino hacia la zona donde nadie los vería, hacia la noche, hacia el peligro, hacia la verdad. Pero Camila ya no era la misma. El auto avanzó por las calles cada vez más vacías de la ciudad. Las luces comenzaban a desaparecer a medida que Adrián se internaba en zonas menos transitadas, donde el ruido nocturno se disolvía en silencio. Camila apoyó la cabeza contra el respaldo y dejó que sus manos se apoyaran sobre su regazo, aunque los dedos seguían crispados por la tensión acumulada de la noche. Cada paso, cada palabra, cada revelación parecía sumarse a una carga interna que crecía sin darle respiro. Adrián observaba la carretera con la precisión de alguien entrenado para anticipar cada posible amenaza. Sus ojos se movían entre los espejos, el retrovisor y los alrededores con un patrón calculado. No era paranoia, era preparación. Y aunque no decía nada, Camila sabía que seguía analizando lo ocurrido en el estacionamiento. «No logro entender cómo todo se complicó tan rápido», murmuró ella de pronto, rompiendo el silencio. «Porque nunca fue simple», respondió él sin apartar la vista del camino. «Solo que ahora comenzaste a verlo». Camila bajó la mirada. «A veces quisiera volver a la ignorancia. La ignorancia protege, pero también te encierra», dijo Adrián. «Y tú naciste para algo más. Tu padre lo sabía». El auto avanzó hasta que Adrián giró hacia un bulevar discreto, repleto de edificios antiguos. No era un barrio peligroso, pero tampoco uno que llamara la atención. Camila observó las fachadas silenciosas, las ventanas oscuras, las sombras proyectadas sobre las veredas. «¿Este es el lugar?», preguntó con un nudo en la garganta. «Estamos cerca», respondió él. Unos metros más adelante, Adrián entró a un estacionamiento subterráneo casi vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras largas y movimientos ilusorios. Camila sintió el ambiente cargado, como si el lugar guardara secretos que preferían permanecer ocultos. Adrián estacionó en una esquina donde la cámara de seguridad estaba apuntada hacia otro sector. Apagó el motor, pero no se movió enseguida. Giró el rostro hacia Camila. «Antes de bajar, necesito que me escuches con atención». Ella se giró hacia él, exhalando lentamente. «Dime, este lugar es seguro siempre y cuando sigas 3 reglas», dijo Adrián, con voz solemne. «La primera, no abras la puerta a nadie más que a mí, aunque toquen, aunque insistan, aunque digan tu nombre». Camila asintió sin cuestionar. «Segunda, no uses tu teléfono mientras estemos aquí. Puede rastrearte, interceptarte o enviarte mensajes que solo buscan manipularte. Apágalo ahora». Camila tomó el teléfono con manos temblorosas, lo observó por última vez y lo apagó sin pensarlo 2 veces. «¿Y la tercera?», preguntó. Adrián la miró fijamente, con una intensidad que la obligó a sostener su mirada. «No entres en pánico», dijo, «porque eso es lo que ellos esperan de ti. Si te quiebras, ellos toman control». Camila sintió un golpe en el estómago. Era una regla sencilla, pero profundamente difícil, y él lo sabía. Adrián bajó del auto y abrió la puerta para ella. Camila salió, abrazándose los brazos por el frío del estacionamiento. El aire era denso, ligeramente húmedo. Sonaba el zumbido de los tubos fluorescentes, y el eco de sus pasos resonaba como si el lugar fuera más grande de lo que parecía.
Camila observó la espalda de Adrián, mientras él guiaba el camino hacia una escalera lateral. Su figura era una mezcla de fuerza y control absoluto, como si su cuerpo se hubiera formado para proteger, para anticipar, para sobrevivir. Él no encajaba en el mundo elegante del salón, pero sí en lugares donde la verdad se escondía entre sombras. Subieron una escalera, estrecha que daba a un pasillo angosto, sin ventanas. Adrián tomó un llavero con varias llaves metálicas y una en particular, pequeña y negra, que abrió una puerta discreta al fondo del pasillo. Cuando la puerta se abrió, Camila se encontró con un departamento minimalista, silencioso, casi vacío. Paredes grises, muebles sobrios, una mesa con apenas 2 sillas, una cama impecablemente hecha en un cuarto contiguo. No había fotos, no había adornos, no había historia visible. «Este lugar», dijo Camila en voz baja. «No tiene pasado», completó Adrián. «Por eso es seguro». Cerró la puerta con llave y activó un seguro adicional. Luego, puso una pequeña tarjeta negra sobre un panel metálico en la pared. Un leve pitido confirmó que el sistema de seguridad estaba activo. Camila avanzó unos pasos, sintiendo cómo el silencio la envolvía por completo. Era extraño. Aunque el lugar era frío, casi impersonal, había algo reconfortante en él. Quizás porque era el único sitio donde nadie podía alcanzarla. «Puedes ducharte si quieres», dijo Adrián. «Hay ropa limpia. No es elegante, pero será cómoda». Camila asentía, pero su mente estaba lejos, atrapada entre las revelaciones del día. «Adrián», dijo de pronto. Él levantó la mirada. «¿Realmente crees que puedo con todo esto?» Adrián se acercó lentamente, sin invadir su espacio, pero lo suficiente para que ella sintiera su presencia cálida, pese al ambiente frío. «Lo creo porque lo he visto», respondió. «No solo por lo que haces, sino por lo que soportas sin quebrarte». Camila bajó la mirada, sintiendo cómo sus ojos se humedecían. «No siempre fui fuerte», susurró. «De hecho, la mayor parte del tiempo me he sentido débil. La fuerza no es ausencia de miedo», dijo él suavemente. «Es seguir adelante pese al miedo. Y tú lo has hecho toda la noche». Ella levantó la mirada, y por un instante se encontraron en un silencio que decía más que cualquier palabra. Había vulnerabilidad, sí, pero también una conexión creciente, un compromiso silencioso, un hilo invisible que se fortalecía con cada minuto. «Descansa», dijo Adrián finalmente. «Mañana hablaremos del siguiente paso». Camila asintió, sintiendo el peso del cansancio caer sobre sus hombros de golpe. Pero antes de dirigirse a la habitación, se giró hacia él. «Gracias», dijo, «por no dejarme sola, por quedarte, por no rendirte conmigo». Adrián la miró con una expresión que revelaba más de lo que estaba dispuesto a decir. «No voy a rendirme contigo», Camila respondió. «No ahora, no nunca». Ella sintió un nudo en el pecho, uno que no sabía si nacía del miedo o de algo mucho más profundo. Y mientras caminaba hacia la habitación, él se quedó de pie, vigilando la puerta y las sombras, porque sabía que esta noche había sido solo el comienzo. Camila cerró la puerta de la habitación detrás de ella, sintiendo cómo el silencio se hacía más profundo, casi tangible. Encendió la pequeña lámpara junto a la cama y se quedó de pie un momento, dejando que la luz cálida disipara, al menos un poco, la tensión que se había acumulado en su cuerpo. La habitación era sencilla, con paredes grises y una cama impecablemente tendida. No había nada que distrajera, nada que creara ruido visual. Era un espacio creado para descansar o para esconderse. Se quitó los pendientes, dejó la cartera sobre la mesita y se miró en el pequeño espejo del armario. Sus ojos estaban rojos, pero no tanto por llanto, sino por agotamiento. Nunca se había visto de esa manera,
una mujer que había sobrevivido a una revelación tras otra sin quebrarse del todo. Era extraño, y sin embargo, había algo en su propia mirada que no reconocía, una chispa que antes no estaba allí. Tal vez era valentía, o tal vez era simplemente el inicio de una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando. Se duchó lentamente, dejando que el agua caliente arrastrara el sudor, el miedo y la sombra emocional de lo que había ocurrido en el hotel. Cuando finalmente salió, se envolvió en una toalla suave y se puso la ropa limpia que Adrián había dejado preparada. Una camiseta sencilla y un pantalón de algodón. No se había sentido tan ligera en meses. Al salir de la habitación, vio a Adrián sentado en la mesa pequeña, revisando un cuaderno negro lleno de apuntes y diagramas. La lámpara sobre su cabeza proyectaba sombras que acentuaban los rasgos fuertes de su rostro. Pese al cansancio evidente, su postura seguía siendo recta, alerta, enfocada. Era como si su cuerpo no conociera el descanso. Camila se acercó despacio. ¿Aún no duermes? Él levantó la mirada. No hasta asegurarme de que el perímetro está completamente limpio. Ella frunció los labios. Pero estamos en un lugar seguro, ¿no? Adrián cerró el cuaderno. Un lugar es seguro hasta que deja de serlo. Mi trabajo es anticiparme a ese momento. Camila suspiró, conmovida y preocupada a la vez. No puedes vivir así, siempre alerta. Él la observó un segundo, con una leve sombra en los ojos. Es la única forma en la que sé vivir. Camila se sentó frente a él, apoyando sus manos sobre la mesa. Hoy pasaron muchas cosas que todavía no entiendo, pero hay algo que sí sé. No quiero que cargues con mi seguridad como si fuera tu única responsabilidad. No es una carga, respondió él, es una promesa. Camila sintió un nudo en la garganta. A mi padre, sí, admitió Adrián, pero no solo a él. Ella sostuvo su mirada y sintió que un calor extraño y suave se expandía en su pecho. Había tanto que quería decir, tantas emociones que había contenido durante años y que ahora encontraban espacios para salir, pero no tenía las palabras exactas. Adrián, susurró, si algo me pasa, nada te va a pasar, interrumpió él, firme. Pero, si pasara, él apretó la mandíbula. Entonces fallé, y no pienso fallar. Camila se inclinó un poco hacia adelante. A veces olvidas que soy humana, que tengo miedo, que me duele todo lo que está pasando. Adrián bajó la mirada, como si sus palabras atravesaran las capas de su control. No olvido que eres humana, dijo finalmente. Lo que olvido es que yo también lo soy. Hubo un silencio profundo, uno que cargaba con años de heridas invisibles, de secretos, de sacrificios. Camila sintió que algo dentro de él se abría apenas, como una grieta por donde salía luz. «Adrián», dijo ella con suavidad, «no tienes que protegerme solo porque alguien te lo pidió. Puedes protegerme porque quieres hacerlo. Eso cambia las cosas». Él alzó la mirada, y en sus ojos vio una mezcla de dolor, determinación y algo más íntimo, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. «Camila, lo que viene no será fácil», dijo él. «Mañana empezaremos a preparar el viaje al taller, y cuando lleguemos allí, puede que descubramos cosas que no quieres enfrentar. La verdad no siempre es amable». «Lo sé», respondió ella, «pero prefiero enfrentar una verdad dolorosa que vivir en una mentira cómoda». Adrián respiró profundo, asintiendo lentamente. «Tu padre estaría orgulloso». Las palabras la desarmaron. Camila sintió que el aire se volvía más espeso. No sabía si debía llorar o sonreír. Quizás las dos cosas. «Gracias», susurró. Adrián se levantó entonces, apagó la lámpara y dejó solo una luz tenue encendida junto a la puerta. «Intenta dormir», dijo. «Yo estaré aquí afuera. Si escuchas algo, si sientes algo extraño, llámame. No importa la hora». Ella asintió. «¿Y tú?»,
¿Dormirás? Más tarde respondió con una media sonrisa. Camila caminó hacia la habitación, pero antes de cerrar la puerta, volteó una última vez. Adrián. Él levantó la mirada. Gracias por no dejarme caer. La expresión en su rostro cambió apenas. Su voz fue un susurro bajo, cargado de algo que ella jamás había escuchado antes. Nunca voy a dejarte caer, Camila. Ella cerró la puerta despacio. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al quedarse sola. Sintió protección. Sintió comienzo. Y esa noche, mientras dormía por fin sin sobresaltos, no sabía que al otro lado de la puerta, Adrián permanecía despierto, sentado en silencio, escuchando cada sonido, preparándose para lo que vendría al amanecer.